gustaría conocer una estrategia de trading contra tendencia, un sistema contrarian sobre el SP500. En este vídeo te voy a contar una estrategia que estuve utilizando durante un año en una de las plataformas más conocidas por aquel entonces, Collective2, para poder auditar sistemas de trading. De más de 50.000 estrategias en esta página web, durante varios meses estuve pues entre las 50 posiciones primeras en los sistemas de trading más seguidos. Me gustaría contarte cómo lo operé en aquel momento, cómo puedes utilizar tú la estrategia y, sobre todo, lo más importante, cómo lo puedes utilizar en tu operativa. En este vídeo te lo cuento. Como te decía en este vídeo, me gustaría explicarte una estrategia que estuve auditando por circunstancias durante un año en una de las plataformas más seguidas de auditoría de sistemas, la cual es de las más seguidas. En aquel entonces, desde luego, lo era. Hoy día estoy un poco más desconectado de esto, así que desconozco cómo será ahora mismo actualmente, pero desde luego es una página con una gran reputación, una página que podríamos decir que es una empresa auditora de sistemas en los que a tiempo real tienes que colgar lo que son hoy las señales, y de esta forma, bien sea en real o bien sea ejecutándolo en la propia plataforma de Collective2, pues mucha gente te podía seguir y conectar de hecho sus cuentas con lo que tú hacías a la hora de operar. Durante el año 2015 y 2016, estos son los resultados que puedes ver en pantalla, ese sistema que hoy te voy a contar para que puedas entender bien cómo lo puedes utilizar tú. Fue simplemente durante un año, pues en este año estuve auditando esa estrategia, pues como ves ahí sobre el SP500, te voy a contar ahora pues con estos resultados. Este fue el SP500 con los movimientos que tuvo y bueno, pues esto fue la curva de resultados. Aquí están los trades, se operaba sobre futuros del SP500, normalmente con 2 contratos, aunque también con uno, y puntualmente pues se llegó a operar con 3 contratos. Y bueno, aquí lo que ves en 0,1 de pérdida, en realidad es simplemente la comisión que se cobraban las personas que pues estaban siguiendo este sistema. Este sistema, el capital sugerido eran $35.000 para poder operarlo con un contrato. No obstante, hoy con los CFDs y con los microcontratos, pues puedes operarlo con importes muy, muy inferiores. De tal forma que lo que te decía, el 0,1 que ves aquí no es una pérdida, no se operó en ese determinado mes, sino que lo que estaba planteándose aquí era la comisión que se cobraba, pues ya no se me acuerdo si eran 35 o $70, no lo sé, por poder seguir ese sistema. En este momento tuve auditado 2 sistemas. Esta fue la otra estrategia que tenía auditada con operaciones bajistas en un mercado en un rango lateral. Pues este mercado, mientras el mercado, vamos aquí a ponerlo, mientras estuvo, esta es la estrategia. Esto fue lo que se operó en este momento. Vemos aquí de año 2014-2015. Pues bueno, este sistema, si quieres te lo cuento otro día, si te interesa me lo comentas ahí en comentarios. Una estrategia para poder operarla con un mercado en un rango lateral, un mercado bajista. Es una estrategia sobre acciones. Aquí tienes aquí los trades que se hicieron y bueno, esta fue la estrategia con un capital sugerido de $15.000. Hoy te quiero contar la estrategia sobre el SP500. ¿En qué se fundamenta? ¿En qué tienes que estar fijándote para poder operarla? Y sobre todo, pues, ¿qué tenemos que hacer para poder ejecutar? Como bien te decía, en aquel entonces Collective2 tenía auditados más de 56 sistemas y durante bastantes meses fue una de las 50 principales estrategias. De hecho, gracias a esta estrategia de trading, la rentabilidad que se obtenía de acuerdo al riesgo que se asumía, pues me hicieron una entrevista para poder explicar un poco más en qué consistía la estrategia. Y básicamente un poco la idea, si quieres lo puedes ver en Expatradio número 26, hicimos la traducción de esta entrevista, que obviamente fue en inglés. También te digo, una entrevista que yo escribí una cosa y me escribieron otra cosa completamente diferente a lo que yo les escribí en algún momento. Queda muy bonito y es verdad que la esencia es la misma, y tuve ahí algunos tiras y aflojas con el personal de Collective2, pero bueno, la estrategia, la esencia la transmitieron bastante bien. Básicamente hago de referencia a esta entrevista para que tú puedas ver en Expatradio número 26 la traducción que hicimos de ella. También la puedes encontrar por internet, creo que la siguen teniendo en su página, esa estrategia que me hicieron en el año 2016. Te hago referencia básicamente para poder entender que esto va a ser una estrategia que nos va a dar señales puntuales, no es una estrategia de scalping ni mucho menos. Y básicamente
lo que tenemos que entender es que nos puede dar una señal a la semana, a veces mucho menos, y de hecho puede estar semanas sin generar señales. Y como bien explicaba en la estrategia, en la entrevista hay dos razones para esto. En primer lugar, obviamente, hay limitaciones a la hora de encontrar o saber lo que es un movimiento contrarian, y ya sabes que para poder ser contrario de algo, pues obviamente tiene que existir algo, y a cada mínimo vaivén del mercado, pues no podemos decir que podemos ser contrarian, ni mucho menos, sino que a veces pues tiene que desarrollarse un movimiento. De hecho, estamos operando contra el consenso en esta operativa. De hecho, como bien decimos, lo llamamos consenso de mercado, y a veces el mercado ni siquiera sabe cuál es su consenso, de tal forma que tenemos que esperar a que se desarrolle, y de esta forma pues poder operarlo. Y también, pues obviamente el coste psicológico pues también es una ventaja en ese sistema, porque no tenemos que estar tomando decisiones constantemente, sino que ya sabemos que cuando hacemos una operativa contraria es muy difícil operar en contra del contexto, de tal forma que cuanto menos operemos, pues menos riesgo, por decirlo así, estaremos implicando en la operativa, ya que operar en contratendencia pues es algo que no es ni mucho menos sencillo. Aquí hago la gracia pues explicando que bueno, que no quiero que se me caiga demasiado el pelo, algo se me ha caído desde aquel entonces, pero bueno, no demasiado, así que sigo ahí con mi pelo. Y bueno, muy interesante el uso de stop loss. Te voy a contar ahora la estrategia y sobre todo los ingredientes que tienes que utilizar para poder desarrollarla. Antes de nada, si tenemos que ver unos pues, datos por encima, aunque obviamente va variando porque la comisión del 0,1 de la pérdida pues también implica también que se desajusta a lo que son los datos reales. Hablando un poco de lo que son los datos reales, el año que se estuvo operando un poco más, pues fue una rentabilidad del 11% con un drawdown del 6%, prácticamente a la mitad, lo cual pues suele estar bastante bien. Porcentaje de aciertos, esto es algo bastante cómodo de operar, un porcentaje de aciertos pues cercano al 70%, es decir, de cada 10 operaciones acabaremos ganando 7, de tal forma que, bueno, pues es algo interesante. Y luego un profit factor también, es decir, lo que gana el sistema frente a lo que pierde, pues es prácticamente un 2-1, lo que también pues nos da bastante seguridad dentro de lo que se puede tener, lo que es un sistema de trading. Obviamente, si te contara esto como si fuera un backtest, no serviría de absolutamente nada. De hecho, lo que te voy a contar, ponlo en duda, investiga, ve si es cierto lo que te estoy contando, porque fíjate que el backtest únicamente, aquí lo que te estoy contando, te estoy mostrando un sistema que tú hasta ahora quizá no conocías, está basado en 28 operaciones. 28 operaciones no es absolutamente nada para que puedas determinar si algo es positivo o negativo. Para que puedas entender que un backtest puede ser interesante, un backtest ya sabes que no tiene que ser ni mucho menos algo que se acerque a la realidad, porque son operaciones que haces en retrospectiva, en el cual ya ha pasado el mercado y dices, ¿qué hubiera hecho si hubiera pasado, si hubiera estado en esta situación? No es algo que esté por delante, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, que hay muchas formas de poder hacer el backtest, pero tradicionalmente, un backtest, ya sabes, intentamos hacerlo ahí, pues con una muestra de histórico, por lo menos tiene que tener unas 100 operaciones, diferentes regímenes de mercado y por lo menos unas cuantas pérdidas, de tal forma que ahora pues entiendas, ¿no? Si hubieras hecho 100 operaciones, hubieras entendido y hubieras tomado diferentes regímenes de mercado, pero por ejemplo el sistema, imagínate, no te hubiera dado una sola pérdida, ese backtest no te sería útil porque quizás estás escondiendo un tipo de estrategia con bastante riesgo. Hasta ahí lo dejo. No obstante, pues bueno, esto es una estrategia que estuve auditando, espero que pues puedas quizá ver si te es interesante o no, pero bueno, eso es algo que te quería contar, ¿no? Que un backtest con 28 operaciones no sirve de absolutamente nada. No obstante, como es un sistema auditado, y esto pues ya nos da unas ciertas garantías, te cuento un poco lo que es la estrategia, por si acaso te sirve a ti para poder operarla pues por ti mismo o también incorporarla a algo que tú ya estás haciendo. Antes de nada, y por si acaso te sirve esto para poder crear tu propio sistema, pienso que una creación de sistemas robustos, obviamente podemos atacarlo desde el lado que queramos y obviamente podemos hacer sistemas desde el punto de vista cuantitativo que puedan ser rentables y a lo mejor no tengan los 3 elementos que te voy a contar, pero creo que para nuestra tranquilidad lo ideal es que tenga pues esos 3 pasos, la creación de un sistema. En primer lugar, tiene que basarte en una premisa, es decir, algo que tú piensas y obviamente lo tienes que demostrar con datos que puede ser una realidad, como por ejemplo, pues mira, el mercado tiende a subir o por ejemplo aumenta la volatilidad a lo largo en el inicio de la sesión o pues hay un mayor volumen pues al inicio de la sesión y cuando termina la sesión. O por ejemplo, como el otro día muy bien nos contaba Rubén,
nos decía, pues era el oro, tiende a subir los viernes. Bueno, pues son premisas que uno pues puede entender. Sobre esa premisa ahora hay que basarse en una idea y ahora hay que decir, bueno, si esta premisa es cierta, quiero aprovecharlo de esta forma. Y es una idea en abstracto. ¿Cuál sería el tercer paso? Pues ya ejecutar el sistema, crear unas reglas específicas para poder aprovechar esa idea basada en esa determinada premisa. Cuando hacemos estas tres cosas, por decirlo de alguna forma, podemos estar ante una estrategia en la cual confiemos y en la cual pues tengamos algo más que una serie de casualidades que son lo que a veces nos puede pasar cuando creamos una determinada estrategia. ¿En qué se basa este sistema, en esta premisa? ¿Cuál es la premisa que sustenta este sistema? Que es como si fueran las raíces de lo que queremos crear. Bueno, pues el mercado tiende a rebotar después de una caída. Esta es la premisa en la cual se basa ese sistema. Claro, detrás de una premisa tenemos que entender los datos que van detrás. Por ejemplo, de una forma visual, como ves en pantalla, pues ahora entendemos y vemos que efectivamente el mercado, después de hacer movimientos alcistas y hacer una caída, pues vemos que tiende a rebotar. Y bueno, pues pudiera ser una premisa en principio válida, obviamente quitando, por supuesto, los periodos de caída que estamos viendo aquí. Pero es cierto que el mercado, después de ver caídas, pues vemos que en estos mínimos relevantes tiende, pues efectivamente a hacer pues movimientos de rebote. Si tomamos incluso un poco más los datos brutos y los intentamos analizar, ves aquí toda la serie histórica, vemos ahí cómo los años los podemos clasificar en función de lo que ha subido o ha bajado en un determinado año, podemos llegar a la siguiente conclusión. Es cierto que vemos que las acciones han subido 3 de cada 4 años aproximadamente de media. Esto sustenta lo que estábamos viendo antes de una forma visual, pues como efectivamente el mercado, después de subir y hacer un retroceso, pues tiende a seguir subiendo. Ves que, por ejemplo, como vemos aquí en esta columna, vemos cómo el mercado, ha sido la serie de años en las que ha subido un 10% a un 20%, un 20% a un 30%, un 30% a un 40%, y vemos que efectivamente lo que pudiera ser esta campana de Gauss, vemos que conforme nos vamos hacia la izquierda, la muestra va siendo pues más escasa, es decir, años de pérdidas son menos frecuentes, como vemos aquí, que los años de ganancias. De tal forma que, bueno, pues podemos tener esa confianza en que esta premisa de cómo el mercado después de caer tiende a subir, pues por lo menos se sustenta en datos. Esto si vamos un poco más allá y analizamos los datos que ha ido sucediendo, lo que tenemos ahí delante, vemos como la caída promedio del S&P 500 es del 16%, ha habido 53 caídas en este periodo de tiempo, desde el año 28, y vemos que durante los últimos 93 años el mercado ha caído 20% o más en 21 ocasiones diferentes, lo que quiere decir que un año de cada 4 de media, aunque ya sabemos que las medias pueden variar mucho, pues el mercado tiende a caer esta cifra. O cae un 30% más, vemos una de cada 7 años. De tal forma que vemos que las caídas son más frecuentes de lo que pudiera parecer y efectivamente, pues después de una caída, vemos cómo el mercado pues tiende a recuperarse. Bueno, así que ya podemos decir que esta premisa es válida. ¿Qué idea podemos plantear ahora sobre esa premisa? Cómo el mercado después de subir y hacer una caída tiende a seguir subiendo. Pues la idea que podemos establecer es, queremos comprar en las caídas. Claro, ya tenemos la idea, es decir, ya queremos comprar en las caídas porque hemos visto que esa premisa pues pudiera ser cierta. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Es ahora donde entra lo que es el proceso de creación del sistema en sí. Bueno, es aquí donde entramos entonces ya con las reglas del sistema. Antes de nada, como puedes ver en pantalla, pues ahí tenemos lo que serían los ingredientes de esta estrategia que te puedo explicar en prácticamente 2 minutos. Tenemos que tomar el VIX diario. No te voy a explicar lo que es el VIX, sabes lo que se ha llegado a llamar el índice del miedo. Busca información, VIX, sabes que es un, pues en este caso, índice ligado al S&P 500 y lo que nos está mostrando, pues normalmente los movimientos contrarios. Te podría dar datos sobre el VIX para poder aburrirte, pero no te lo voy a dar, así que simplemente te digo que puedas buscar por internet un poco más sobre el VIX. ¿Qué vamos a utilizar? El VIX en gráfico diario. Sobre el gráfico diario del VIX vamos a establecer las bandas de Bollinger. Establece las bandas de Bollinger, yo utilizaba las que pues, están predefinidas por defecto, es decir, la banda de Bollinger, pues, la 20, la media fija, y lo que son 2 desviaciones estándar por arriba y 2 desviaciones estándar por debajo. El VIX en gráfico diario con las bandas de Bollinger. Bien, ahora en otro gráfico vamos a tener el S&P 500 en un gráfico horario. ¿Qué vamos a buscar y cómo vamos a operar? Únicamente vamos a operar buscando señales chartistas de un hombro, cabeza, hombro invertido sobre el S&P 500 en un gráfico horario. Acuérdate que solamente vamos a comprar con este sistema, no vamos a vender. Pronto, lo que es la estrategia. Atención, porque esto va a durar 30 segundos o 1 minuto como mucho. Tomamos el VIX en un gráfico diario con las bandas de Bollinger.
Una vez que la banda superior de Bollinger, sea rota por el VIX, en cuanto el VIX su primer día cierre a la baja, es decir, alguna vela roja, a partir de ese mismo momento, es decir, que cierre el mercado ese determinado día, a partir de ese determinado momento, a partir del día siguiente, puede ser incluso con el mercado de derivados, a partir de las 10 de la noche en Europa o a partir del cierre del contado de Estados Unidos, cuando el VIX haya cerrado, a partir del día siguiente, que puede ser un minuto después, 2 minutos después, cuando el mercado siga cotizando, vamos a estar buscando la confirmación de un hombro, cabeza, hombro invertido a partir del día siguiente. ¿Qué va a ser lo ideal? Que entremos con 2 posiciones, de tal forma que vamos a ubicar el stop por debajo de lo que sería el hombro derecho, por debajo del hombro derecho, del hombro, cabeza, hombro invertido, ¿vale? Por debajo del hombro derecho. ¿Dónde vamos a poner el primer objetivo de ganancias? En el ratio 1:1. Una vez que el mercado desarrolle el primer movimiento y nos llegue a una distancia igual que el 1:1, es decir, igual a la misma distancia donde ubicamos el stop, saldremos con un contrato. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a subir el stop loss que teníamos por debajo del hombro derecho al precio donde abrimos la posición inicial, al precio de apertura. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos 2 opciones. O bien lo vamos a ir subiendo por debajo del último mínimo relevante en un gráfico de 30, de 15 o gráfico horario, eso lo dejo a tu elección, o bien lo vamos a poner a una distancia de 2:1 o cerrándolo el mismo día en el que se abrió la posición o quizá dejándolo al día siguiente. Esa es la parte de que te dejo abierta para que lo puedas hacer en el sistema. ¿Yo cómo lo utilicé? Subiéndolo por encima del último mínimo relevante, de tal forma que ahora cuando el mercado ya me ejecutaba mi primer contrato de ganancias, el stop lo subía de precio y conforme iba haciendo mínimos relevantes, movimientos que iba haciendo en zigzag, iba subiendo el stop loss por debajo del último mínimo relevante. ¿Has visto? Ese es el sistema. Bueno, como puedes ver en pantalla, pues te muestro ahí un ejemplo. Ya sabes que lo ideal es esperar, como bien te decía, al cierre del VIX ese determinado día. A veces se puede adelantar la señal intentando ejecutar la operación el mismo día en el que el VIX está prácticamente cerrando a la baja o hace un movimiento fuerte a la baja, que esto es adelantar la posición, pero simplemente para que puedas ver pues un poco lo que es la estrategia. Ves que el VIX un determinado día cierra a la baja. A partir de ese mismo momento lo que tenemos que estar esperando es una confirmación de un hombro, cabeza, hombro invertido. Obviamente, cuanto más simétrico sea, más bonito sea, pues mucho mejor para la operativa. Te pongo ahí un pantallazo para que tengas ahí un poco la idea de ese sistema. Me gustaría que tú mismo lo pudieras observar, lo pudieras analizar, lo pudieras ver y de esta forma pues ver si para ti pues es interesante poder seguirlo. Pues este ha sido el sistema. Has visto que es sencillo de explicar. Ahora queda una parte que es intentar estudiar si esto que te he contado pues acaba siendo interesante. Recuerda el VIX en gráfico diario. Buscamos las bandas de Bollinger. Cuando hay un cierre bajista, una vez que se ha roto la banda de Bollinger por parte del VIX, a partir del día siguiente lo ideal es buscar un hombro, cabeza, hombro, que ejecute la confirmación. ¿Dónde ponemos el stop loss? Por debajo del hombro derecho, como una figura clásica. ¿Dónde ponemos nuestro objetivo? No el objetivo tradicional de la figura chartista, sino que buscamos una distancia de 1:1. Cuando tengamos nuestra primera ejecución, subimos el otro contrato, el stop loss, al nivel donde abrimos la posición. De esta forma ahora, ese segundo contrato lo dejamos correr o bien por debajo del último mínimo relevante, vamos subiendo el stop, o bien pues lo ponemos a una distancia de 2:1 o lo cerramos ese mismo día o más tardar al día siguiente. De esta forma, pues operamos pues el SP500. Recuerda, el SP500, el contrato de futuro del SP500 o el CFD sobre el SP500, no pues el ETF o el contado del SP500. ¿Vale? Es un matiz ahí importante. Espero en comentarios que me digas qué te ha parecido ese sistema, si lo puedes utilizar en tu estrategia y ver pues si te ha parecido interesante. Espero, como siempre, pues que te haya servido. Un fuerte abrazo. Hasta ahora.